Jóvenes, buenos días. Entonces, continuando con lo que es fisiología de la sangre, con la última parte que sería lo que es la serie blanca. Entonces, aquí en la serie blanca nosotros nos remitimos a la especificidad, memoria, enfermedades autoinmunes y con todo esto la capacidad del organismo para poder protegerse del virus, bacterias o algunas otras especies que puedan causar enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto, ese mecanismo, ese proceso, bien lo reconocemos como inmunidad. Entonces, las características fundamentales del sistema inmune se conceptualizan o se identifican como especificidad y memoria. Ambas permiten al cuerpo distinguir lo propio de lo no propio, ¿no? Y exhibir frente a esto una respuesta que debe estar direccionada a los invasores específicos cuando son encontrados en una segunda oportunidad. Entonces, se podría decir que básicamente las funciones principales cuando hablamos de lo que es inmunidad es que, uno, va a proteger al organismo de los invasores que van a causar alguna enfermedad, estamos hablando de los patógenos. Después el sistema inmunológico, el sistema inmune, remueve, retira células, tejidos muertos o dañados, y también este sistema inmune intenta, ¿no?, remover o retirar células anormales. Ahora, cuando el sistema inmune ataca las células normales, ahí nosotros tendríamos lo que son las enfermedades autoinmunes. Nosotros aquí vemos algunos mecanismos de defensa diferentes, ¿no? En lo que son las bacterias versus virus, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, sabemos bien de que ambas, bacterias y virus, son diferentes. No hay una diferencia entre ambas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en cuanto a estructura, a condiciones de vida, a reproducción, ¿no?, o incluso a susceptibilidad o sensibilidad a los antibióticos. Entonces, las bacterias son células, ¿no?, con una membrana celular, ¿no? Normalmente está envuelta por una pared celular, ¿no? Incluso algunas bacterias también van a producir una camada o una capa exterior que se conoce como cápsula, ¿no? Por otro lado, en los virus son ácidos nucleicos que están recubiertos por unas envolturas, ¿no?, proteicas. En las condiciones de vida de las bacterias, que por ejemplo ellas pueden sobrevivir fuera del huésped, ¿no? Y si ellas tienen nutrientes necesarios, como temperatura, el pH, ¿no?, entonces ellas van a poder tranquilamente hacerlo. Un virus, por otro lado, ¿no?, ellos son parásitos y ellos necesitan de una célula huésped para poder sobrevivir indefectiblemente. En la reproducción, las bacterias se pueden reproducir sin el huésped, ¿no? Por otro lado, los virus necesitan usar el material genético y los organelos del huésped para reproducirse. Y en cuanto a la susceptibilidad a los antibióticos, la mayoría de las bacterias va a poder ser eliminada por algún fármaco, que es lo que nosotros denominamos como antibióticos, o inhibida en todo caso, ¿no? Los fármacos van a actuar directamente en las bacterias y van a destruirla, o también inhibirlas en su defecto. Y bueno, y los virus, por otro lado, ellos no pueden ser exterminados por los antibióticos, no van a poder ser muertos, eliminados por los antibióticos. Para nosotros eliminar, ¿no?, un virus, matar un virus, el sistema inmunológico del organismo debe localizar y bueno, destruir la célula huésped infectada en todo caso, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que definitivamente el sistema inmunológico del huésped va a tener que intervenir para poder destruirlos. Y bueno, cuando nosotros vemos, ¿no?, el ciclo de vida de un virus, este ciclo de vida va a iniciar cuando el virus invade a la célula huésped, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos el esquema de esta célula huésped, aquí el RNA,
el envoltorio, ¿no? La cápsula. Entonces, para cruzar la membrana de la célula huésped humana, el virus se va a ligar a unos receptores de la membrana y activando la endocitosis de la partícula viral entera, ¿no? Otra vía que también se observa es que la envoltura viral se va a fundir con la membrana de la célula huésped y entonces ahí se va a observar que el núcleo del virus, ¿no? Ingresa en el citoplasma. Una vez dentro, el ácido nucleico, ¿no? El ácido nucleico del virus va a tomar cuenta de la célula, ¿no? Ahora, el virus, desde luego, va a utilizar, como habíamos visto, su propio ácido nucleico y los recursos de la célula huésped para poder hacer un nuevo ácido nucleico y una proteína viral, que es el producto, ¿no? Entonces, esos componentes, estos productos se van a juntar, ¿no? Formando otras partículas virales que van a ser liberadas de la célula huésped para infectar otras células. Ahora, esa liberación de este material, ¿no? de las células huésped puede ser de dos formas. Una, pueden causar la lisis que libera partículas virales al fluido extracelular, y después también porque las partículas virales se revisten, ¿no? Se cubren con la membrana de la célula y brotan de su superficie. Entonces, lo que nosotros observamos en estos pasos generales de la reproducción viral, vemos que hay una invasión viral en la célula huésped, vemos que hay una síntesis, ¿no? Una síntesis de nuevos ácidos nucleicos y proteínas del virus. Vemos que hay un autoagrupamiento, hay un autoagrupamiento de nuevas macromoléculas, estas macromoléculas virales, en nuevas partículas virales. Y después observamos una liberación de las partículas virales a partir de la célula huésped, ¿no? Estos son algunos pasos generales de esa reproducción viral propiamente dicho. Entonces, el sistema de defensa del organismo va a presentar dos componentes que se identifican claramente, ¿no? Las barreras físicas y las químicas. Las barreras físicas, como por ejemplo, ¿no? Piel, moco, químicas, ácido del estómago, en fin, que intentan mantener a los patógenos fuera del ambiente corporal interno. Si alguna de estas líneas de defensa, de estas barreras, ¿no? Físicas o químicas, ¿no? fracasa, nosotros vamos a tener una respuesta inmune intensa, ¿no? Para asumir la protección. Entonces, frente a esto, la respuesta inmune, ¿no? interna incluye las mismas etapas básicas, digamos, que tanto se nombran en diferentes bibliografías, que en este caso son detección e identificación, comunicación, reclutamiento, destrucción o supresión, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no? de detección e identificación, ahí nosotros decimos que no todos los invasores, digamos, van a poder ser destruidos. Una vez identificados o una vez detectados, no siempre van a ser destruidos. En algunos casos, ¿no? El organismo lo que puede llegar a hacer es simplemente controlar el daño y evitar que ese invasor, digamos, se disemine, ¿no? Ahora, el sistema inmunológico se caracteriza, ¿no? Porque usa señales químicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para destruir, para identificar, ¿no? En ese caso que él va a comunicar o va a reclutar o en todo caso va a coordinar y atacar al supresor. Entonces el anticuerpo, que es la proteína producida por ciertas células inmunes, va a tener un papel importante en la identificación y en el ataque de los patógenos. Entonces los pasos del proceso inmune que comprometen, que involucran la unión de un ligante
a un receptor o alguna otra etapa independiente de mensajeros químicos que viajan entre las células, y estos, obviamente cuando hablamos, ¿no?, que estos son las citocinas, van a interferir también en el crecimiento o en la actividad de otras células, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, cuando yo les decía, ¿no?, que muchas veces identifican y lo que más pueden hacer es controlar el daño, ¿no?, evitar que el invasor se disemine. Aquí tenemos de la tuberculosis, malaria, por ejemplo, virus del herpes simple. Y aquí nosotros vamos a la respuesta inmune humana, que generalmente es dividida en dos categorías inmunitarias, lo que es la innata y la adquirida, ¿no? La innata sucede dentro de minutos a horas y da origen a respuestas inespecíficas del organismo frente a una invasión, ¿no? La inflamación, ¿no?, que es lo que se suscribe o indica, ¿no? Evidentemente, una piel con rubor, ¿no? El área está con rubor, tumor, está caliente, ¿no? Entonces, esa es una auténtica reacción de un tipo de inmunidad innata. En lo que es inmunidad adquirida, que también es denominada como inmunidad adaptativa, esta va a depender de anticuerpos que van a estar direccionados a invasores específicos, ¿no? También se dice inmunidad humoral, adaptativa, adquirida, ¿no? Y la inmunidad adquirida obviamente se va a sobreponer a la inmunidad innata. Y bueno, el sistema inmunológico, ¿no?, el sistema inmune probablemente es uno de los sistemas más difíciles de ser identificados anatómicamente, ¿no?, en el organismo. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena parte del sistema integrado dentro de los tejidos, de los órganos, la piel, tracto gastrointestinal. Entonces aquí, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, el sistema linfático, incluso las estructuras, ¿no? Y ese sistema inmunológico tiene dos componentes anatómicos: el tejido linfoide, ¿no?, que está en todo el cuerpo, y las células que son responsables justamente de esta respuesta inmunológica. Cuando hablamos de tejidos linfoides primarios, ¿no?, porque hay primarios y secundarios, en los tejidos linfoides primarios, ahí nos remitimos al timo y a la médula espinal, ¿no? Aquí está el timo, por ejemplo. Ahí las células que están comprometidas, las células que están involucradas en el sistema inmunológico, se forman y van a madurar en el timo y en la médula. En lo que son los tejidos linfoides secundarios, ¿no?, ahí nosotros vemos que ellos están encapsulados y también se consideran a tejidos linfoides difusos no encapsulados. Por ejemplo, ¿no?, el vaso, y así también los linfonodos, por ejemplo, tienen una pared externa, ¿no?, que está constituida justamente por una cápsula, así como esta que están viendo acá, por ejemplo, con una cápsula colágena fibrosa. Bien sabemos, si ustedes se acuerdan cuando habíamos estado hablando del eritrón, el vaso va a remover, no va a rescatar, digamos, de la circulación a los eritrocitos que ya están envejecidos con ayuda de las células fagocitarias, ¿no? Entonces, este órgano, el vaso, también tiene células inmunes que están justamente posicionadas de tal forma que van a poder encontrar a los invasores en la circulación. Y bueno, después los linfonodos que se asocian con los vasos de la circulación linfática, ¿no? Entonces, digamos, este fluido intersticial va a ser identificado, va a ser captado por los capilares linfáticos, que es lo que nosotros decimos, lo que es el linfa, ¿no es cierto?, que va a pasar a los linfonodos y ahí va a haber un agrupamiento de macrófagos. Y entonces estos van a interceptar a los patógenos. Ahora, esos tejidos linfoides no encapsulados son como agregaciones
de las células inmunes que se encuentran a lo largo de todo el sistema de los órganos del cuerpo. Y aquí, por ejemplo, está un gráfico, un esquema, ¿no? Ahí podemos identificar las amígdalas, ¿no? En la nasofaringe posterior, el tejido linfoide que está asociado al GALT, ¿no? El GALT se sitúa por debajo del epitelio del esófago y de los intestinos, o también, por ejemplo, los tejidos linfoides que están en la piel, tracto respiratorio, urinario, reproductivo, en fin. Todo esto en generalidades lo que es el sistema linfático. Y entonces, cuando habíamos estado hablando, ¿no? Que nosotros teníamos el sistema inmunológico que tenía dos componentes, ¿no? Anatómicos. El tejido linfoide, que es lo que hemos visto en la anterior diapositiva, y después las células, ¿no? Las células que son responsables por la respuesta inmunológica. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Aquí en este gráfico. A ver, primero, un microlitro de sangre contiene aproximadamente 5 millones de eritrocitos, ¿no? Y apenas 7.000 leucocitos. Ahora, aunque la mayoría de los leucocitos, ¿no? Circula en la sangre, ellos normalmente dejan los capilares y ejercen su trabajo en el medio extracelular, ¿no? Ahora, por otro lado, algunos de los leucocitos van a poder vivir durante un tiempo regular, puede decirse hasta meses, ¿no? En los tejidos, y otros sin embargo, podrían simplemente hacerlo horas o días. Ahí básicamente los leucocitos van a ser divididos en 6 grupos básicos, que es lo que se está esquematizando en esta tabla, ¿no? Lo que ustedes observan acá. Nosotros acá tenemos el tipo de célula, ¿no? Y aquí está nominado el tipo de célula. Aquí tenemos la clasificación. Aquí tenemos porcentaje de células blancas en la sangre. Aquí subtipos y abreviaturas, es decir, la anonimia, ¿no? De la abreviatura de los nombres. Y las funciones primarias. Entonces, aquí nosotros identificamos los basófilos en la sangre y obviamente sus correspondientes en los tejidos, es decir, que son los mastocitos, ¿no? Mastocitos y basófilos en la sangre, ¿no es cierto? Obviamente aquí nosotros basófilos tenemos, ¿no? Mastocitos, aparte aquí mencionamos, por ejemplo, histamina, heparina, gránulos azules, que tienen gránulos azules grandes, ¿no? Entonces aquí, en el caso de los basófilos, ellos, el porcentaje en sangre es rara, ¿no? Y la función primaria es que van a liberar sustancias químicas que van a mediar respuestas alérgicas e inflamatorias. Después nosotros vemos acá los neutrófilos, que básicamente ellos destruyen bacterias, van a liberar citocinas, son muchos, ellos son bastante abundantes, tienen un núcleo segmentado, polimorfos nucleares, son fagocitos. Y bueno, acá en la clasificación ellos son considerados unos granulocitos, ¿no es cierto? Además de granulocitos, también son fagocitos, ¿no? También son fagocitos. Y presencia o su porcentaje de estas células en la sangre es de un 50 a un 70%. Subtipo y abreviatura de del nombre del neutrófilo, ellos son denominados polis, ¿no? O segmentados, ¿no? Y ellos tienen formas inmaduras que ahí son denominados de bandas, ¿no? De bandas. Ahora, ellos lo que hacen es ingieren y destruyen a los invasores. Después acá tenemos a los eosinófilos. Estos eosinófilos tienen unos gránulos rosados, son células citotóxicas, tienen un tiempo de vida de 6 a 12 horas aproximadamente. En la clasificación, ellos son considerados
fagocitos y granulocitos, ¿no? Y también células citotóxicas. Están en un porcentaje del 1 al 3%, y la función primaria de estas células es que destruyen invasores, particularmente a los parásitos. Aquí nosotros tenemos a los monocitos. Los monocitos, a ver, los monocitos son neutrófilos tisularios, ¿no? Hasta el año de 1930, los científicos, digamos, identificaron, percibieron que los monocitos circulantes eran células precursoras de los macrófagos tisulares, ¿no? Entonces, los monocitos comunes en sangre. Fuera de la sangre, ¿no? Aquí fuera de la sangre, aumentan y se diferencian en macrófagos, ¿no? Estos son células macrofágicas primarias de los tejidos, tienen un papel importante en el desenvolvimiento de la respuesta inmunológica adquirida, ¿no? Cuando estas células interfieren a los antígenos moleculares o las células, los van a digerir, ¿no? Y los fragmentos del antígeno van a ser procesados, más adelante lo vamos a ver, y van a ser interiorizados, ingresados en la membrana de los macrófagos como parte de un complejo de proteínas de superficie. Entonces, las células inmunes que procesan el anticuerpo justamente son denominados células presentadoras de antígenos, o los CAA, que vamos a colocarles acá en todo caso para que ustedes recuerden. Células presentadoras de antígenos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá en nuestro cuadrito? Ellos son clasificados como unos fagocitos, ¿no? Además también como células presentadoras de antígenos. El porcentaje en sangre están del 1 al 6%. Son denominados sistema fagocítico mononuclear. Función primaria, ellos ingieren y destruyen invasores y presentan antígenos, son presentadores de antígenos. Aquí tenemos a los linfocitos y plasmocitos, ¿no? Sus derivados son los plasmocitos. Aquí están, ¿no es cierto? Aquí también, por ejemplo, consideramos a las células T citotóxicas. Vamos a colocar acá. Linfocitos T citotóxicas. Y van a secretar anticuerpos que obviamente van a recordar a los patógenos. Van a mediar entonces la respuesta inmune adquirida. Y aquí se está considerando dentro de la clasificación que ellos son células citotóxicas, algunos tipos, y son células presentadoras de antígenos. Su porcentaje en la sangre le sigue a los neutrófilos. Están entre un 20 al 35%. Y algunos otros subtipos y abreviaturas subtipos, aquí tenemos los linfocitos B, ¿no? Las células de memoria, células de memoria, plasmocitos, aquí tenemos los linfocitos T, las células T citotóxicas, las células T auxiliares y las células natural killer. Dentro de las respuestas, son respuestas específicas al invasor, ¿no? De otros que se incluye la producción de los anticuerpos. Y bueno, y nosotros acá tenemos las células dendríticas. Estas células dendríticas activan linfocitos, ¿no? Ya son células presentadoras de procesos largos y básicamente. Entonces, aquí las células dendríticas no es usual verla, ¿no? en sangre. En lo que va a su clasificación, ellas podrían ser consideradas como células presentadoras de antígenos. Subtipos también son denominadas células de Langerhans, ¿no? O células veladas, digamos así. Función primaria, ellos reconocen patógenos y activan otras células del sistema inmunológico. ¿A través de qué? De la presentación de antígenos. Entonces, los leucocitos pueden ser distinguidos uno de otros a través de muestras coloradas de tejidos, donde va a evidenciar la forma, el tamaño del núcleo o características propias de la coloración, que es lo que ustedes están viendo acá.
¿no? En el citoplasma, o si tienen algunas inclusiones también, ¿no? El color, por ejemplo, los eosinófilos, puntos rosas, e incluso por el contorno de la célula. Bueno, inmunidad innata, ¿no? Continuando entonces con esto. La inmunidad innata, como habíamos visto, era considerada inespecífica y va a consistir en la eliminación de patógenos a través justo de esas barreras físicas y químicas. Entonces, aquí en inmunidad innata se consideran leucocitos que van a patrullar y van a estar incluso también estacionariamente hasta atacar o destruir un invasor si se presenta. Entonces, las barreras físicas y químicas son la primera línea de defensa del organismo. Entonces, aquí consideramos, como habíamos mencionado, ¿no? Piel, algún revestimiento mucoso que puede proteger tracto gastrointestinal, genitourinario, el epitelio ciliado del tracto respiratorio. Y bueno, los fagocitos van a reconocer el material extraño y lo van a ingerir. Entonces, esas células fagocíticas primarias del sistema inmune son los macrófagos tesiduales, ¿no? Y los neutrófilos. Entonces, si el invasor, ¿no? Si el invasor se encuentra en el tejido, los fagocitos inmediatamente dejan la circulación, lo que nosotros decimos un extravasamiento, ¿no? Y van a abrir su camino a través de unos poros en el endotelio capilar, ¿no? Que es lo que nosotros identificamos también como diapedesis. Entonces, cuando alcanzan al patógeno, estos fagocitos los van a identificar, ¿no? A través de señales químicas, y entonces lo fagocitan, es decir, lo van a ingerir. Entonces, aquí vemos, ¿no? En este esquema, ¿no? Aquí primero uno y después aquí tenemos un segundo esquema. Nosotros observamos en las reacciones más simples, digamos, ¿no? Que aquí es una ligación directa de un receptor de un fagocito. En una reacción más simple, las moléculas, ¿no? De la superficie del patógeno van a actuar como un ligante. En este caso aquí tenemos el patógeno, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vamos a ver cómo esta célula inmunológica va a actuar. Entonces, aquí el patógeno, aquí está el patógeno, ¿no? Y su superficie actúa como un ligante que se va a combinar directamente a los receptores de la membrana de ese fagocito, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? Es auxiliado, ¿por qué? Por unas fibras de actina internamente que hay acá, que ellas como que van a lanzar unas extensiones del fagocito alrededor del invasor, ¿no? Entonces, bueno, los fagocitos lo que hacen es reconocen muchos tipos de partículas, ¿no? En el organismo, ya sean partículas orgánicas o partículas inorgánicas también. Ahí es que ellos ingieren las bacterias, que son bacterias no encapsuladas, ¿no? O fragmentos de células, o si fuese inorgánico, carbono o partículas, entre otros, ¿no? Entonces, en todo caso, ese material extraño va a ser reconocido inmediatamente por estos fagocitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está, ¿no? La bacteria, ¿no? Que está encapsulada, pero debe ser cubierta, ¿no? con un anticuerpo para que pueda después ser fagocitada, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Hay algunas bacterias, por ejemplo, aquí, este patógeno, ¿no? Que ha evoluido. Y entonces ha evoluido de tal forma que oculta sus marcadores de superficie por detrás de una cápsula de polisacárido, ¿no? Aquí tenemos una cápsula de polisacárido. Entonces, ellos, antes de poder ser fagocitados, ellos van a ser etiquetados, digamos así, ¿no? Señalizados de tal forma que los fagocitos los van a reconocer, ¿no? Y luego obviamente los van a ingerir, ¿no? Para esto entonces es cubierto con proteínas que en verdad son anticuerpos, ¿no? Eso en la sangre del huésped. Entonces esas proteínas que en verdad son opsoninas, ¿no?
van a convertir la partícula que podría ser irreconocible en una sustancia fagocitable. Entonces las opsoninas van a actuar en este caso como un puente entre los patógenos y los fagocitos, ¿no? Y de esa forma ligan los receptores en los fagocitos, ¿no? Las partículas ingeridas, digamos así, resultan en una vesícula, ¿no? Eh, ¿no? Dentro del plasma, que es el fagosomo. Estos fagosomos se van a fundir, ¿no? Con los lisosomas y con los peroxisomos intracelulares. Entonces, las enzimas dentro de estas organelas van a producir lo que es el ácido hipoclorídrico y los peróxidos. Y estos agentes que son oxidantes poderosos que van a destruir esos patógenos que han sido ingeridos, ¿no? Y se van a fundir finalmente en las vesículas de estos fagosomos, ¿no? Ahora, si una área de la infección, por ejemplo, ¿no? es una lesión profunda, grande, que no fue bien cuidada, digamos, entonces esa área de la infección atrae una gran cantidad de fagocitos, ahí se va a formar lo que nosotros conocemos como la pus. ¿La pus qué es? La pus no es más que una sustancia que colecta neutrófilos, macrófagos, junto con fluido tecidual, hay restos celulares, y en fin, varios remanescentes, ¿no? De ese proceso inmunológico. Ahora, en la inflamación, en la inflamación, como había mencionado, nosotros tenemos rubor, tumor, dolor, incluso pérdida también de la función, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros identificamos que la piel está con un cambio de coloración, un área roja, que está edematizada. Entonces son señales de autenticidad que ahí hay una reacción inmunológica innata, ¿no? Entonces hay una respuesta inflamatoria justamente creada por patógenos teciduales que han sido activados y entonces van a comenzar a liberar las citocinas, ¿no? Entonces, estas sustancias, lo que hacen, en algún momento lo habíamos visto también, van a atraer otras células inmunes. Entonces, ahí ¿qué va a pasar? Va a aumentar la permeabilidad capilar y van a causar, por ejemplo, fiebre, ¿no? En otra fase, que digamos es lo que continúa, ahí ya hay proteínas, ¿no? Esas proteínas son liberadas, obviamente, ya de forma precoz en la respuesta inmunológica, ¿no? Y después, inmediatamente luego de la lesión o la invasión del patógeno, el organismo va a responder, ¿no? Incrementando, digamos así, la concentración de más proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, dentro de muchas de estas sustancias que son producidas en el organismo, ahí mencionamos que el hígado, ¿no? El hígado en la fase aguda, ¿no? de todo este proceso, va a producir, ¿no? Moléculas que actúan como opsoninas, que son antiproteasas, ¿no? Entonces, estas moléculas van a auxiliar en la prevención del daño tecidual, ¿no? Y bueno, ¿no? Y para evitar que las funciones o que se conserve la homeostasis del organismo. Aquí, por ejemplo, lo que se ve es un complejo de ataque a la membrana. Entonces, aquí nosotros tenemos un patógeno, ¿no? Que se ha hecho una ampliación. Entonces, cuando decimos de las proteínas del complemento, nosotros decimos que esas proteínas del complemento son opsoninas, que es lo que habíamos hablado antes, y quimiotaxinas, ¿no? Entonces, estas aquí lo que hacen, se van a insertar, ¿no? Se van a anclar en la membrana de estos patógenos, ¿no? Y van a crear poros, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un poro, ¿no? ¿Y qué pasa? A través de este poro va a atravesar agua, va a atravesar sodio, ¿no? Por ejemplo acá, sodio, ¿sí? Y más iones, ¿no? Entonces, el ingreso justo de estas sustancias, ¿no? Por ósmosis, lo que va a generar es el entumecimiento y la lisis, ¿no? De ese patógeno. Entonces, lisado.
Entonces son varios los intermediarios, digamos, cuando hablamos de la cascada de complemento, que van a actuar como opsoninas, ¿no? Y van a atraer químicamente a los leucocitos, o también van a causar degranulación de mastocitos, o en este caso, por ejemplo, lo que hemos visto es la lisis de este patógeno, justamente con la creación de este complejo de ataque a la membrana, que son los poros. Y aquí, cuando hablamos de las células inmunes, que son atraídas para un local, ¿no? Ellas van a liberar citocinas, ¿no? Y entonces, dentro de todo este mecanismo, se identifican algunas clases funcionales del sistema inmunológico, como son las proteínas de la fase aguda, las quimiotaxinas, las citocinas, las opsoninas y los pirógenos. Identificamos claramente lo que hemos visto, proteínas de la fase aguda. Habíamos estado hablando del hígado, opsoninas, ¿no? Que incrementan la respuesta inflamatoria. En las quimiotaxinas, moléculas que van a inducir a la fagocitosis. Las citocinas lo que hacen es el crecimiento, la actividad de otro tipo de moléculas, acrecentando o favoreciendo a esa respuesta. En las opsoninas, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, que van a recubrir al patógeno, y en el momento de recubrir al patógeno, para que éste pueda ser fagocitado, obviamente pueda ser pueda después ser reconocido e ingerido, ¿no? Entonces, los anticuerpos están presentes en la fase aguda, ¿no? Y son proteínas complementarias. Y después acá los pirógenos, que desde luego son sustancias producidas durante la fiebre. Así también hay señales químicas específicas, ¿no? Con algunas funciones. Por ejemplo, ¿no? Aquí, las básicas. Nosotros tenemos los anticuerpos que son inmunoglobulinas y gamma globulinas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos van a luchar contra los invasores específicos. Aquí otro tipo de señalización química, la bradicinina, que sabemos bien que ella estimula los receptores de dilatador, de dolor, disculpen. Las bradicininas son vasodilatadores y son un grupo de proteínas plasmáticas que están inactivas, ¿no? Y las bradicininas, participan de una secuencia de reacciones semejantes a la cascada de coagulación, que es lo que habíamos visto antes. La bradicinina, cuando ustedes ven, hablando circunscritamente a la cascada de coagulación, pero amplificando más, nosotros hablamos de la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Inducido por la fosfolipasa 2. Entonces, esta bradicinina está muy correlacionada con los receptores del dolor, y en cierta forma es el producto final de las cascadas de cininas, ¿no? En el cual vamos a obtener la bradicinina, ¿no? Entonces en todo caso va a dar, es una sustancia que va a dar origen a la sensibilidad que va a estar asociada con la inflamación. Ahí tenemos el complemento, ¿no? El complemento plasma y proteínas de la membrana celular, que van a actuar como opsoninas, ¿no? Son agentes citolíticos y son mediadores de la inflamación. Aquí tenemos las granzimas. Las granzimas son enzimas citotóxicas, ¿no? Esas enzimas citotóxicas van a llevar a la célula a cometer una autólisis, un suicidio celular. La heparina, que es un anticoagulante, la histamina, ¿no? La histamina, que podríamos hablar también bastante de la histamina, así como de la bradicinina, por ejemplo. Básicamente es un vasodilatador y un broncoconstrictor, que es liberado por los mastocitos, ¿no? Cuando decimos liberado por los mastocitos, es liberado por degranulación, ¿no? Que es desencadenado por diferentes citocinas de la respuesta inmunológica. Ahora, sabemos que los mastocitos, además de histamina, también liberan leucotrienos, el FAP, ¿no? Lo que hemos visto, prostaglandinas, y estas van a actuar con la histamina y van a producir lo que decíamos, ¿no? Broncoconstricción. O, por ejemplo, también la hipotensión, que es característica de un shock anafiláctico, ¿no?
Entonces, esta sustancia que es la histamina se considera como una amina que deriva del aminoácido histidina, ¿no? Además de encontrarse, como les había dicho, por degranulación de los mastocitos, la histamina también está en los basófilos, ¿no? Entonces, todo esto lleva apunta a que esta molécula activa va a auxiliar en el inicio de las respuestas inflamatorias, cuando justamente se va a dar esa degranulación de los mastocitos. Ahora, la acción de la histamina va a hacer que lleguen más leucocitos al sitio de la lesión. ¿Para qué? Para que puedan justamente contrarrestar, atacar las bacterias o los patógenos y remover los residuos celulares. Entonces, esa histamina, además, ¿qué hace? Ella apertura, dilata, abre poros de los capilares y justamente va a permitir ese extravasamiento de proteínas plasmáticas para el espacio intersticial, lo que nosotros en una inflamación identificamos como un edema, ¿no? Y es lo que decimos extravasamiento del plasma, que es el edema. Por eso hay un tumor, un hinchazón, se golpearon. Entonces, dentro del tumor, dentro del rubor, nosotros vemos un tumor que es un edema producto del extravasamiento del plasma, inflamación y dolor. Y bueno, entonces básicamente vasoconstricción y vasodilatación. Aquí nosotros tenemos después el ácido hipoclórico, ¿no? Este ácido hipoclórico, no, ya está acá, el ácido hipoclórico, aquí dice células fagocíticas. Este es un poderoso oxidante, ¿no? Que está justamente con el peróxido, ¿no? Con el peróxido, y está en los peroxisomas de las células fagocitarias. Después acá tenemos los interferones. Los interferones, ellas son proteínas que van a inhibir la reproducción viral y van a modular la respuesta inmunológica, ¿no? Esta respuesta inflamatoria. Aquí tenemos las interleucinas. Bueno, cuando hablamos de citocinas, interleucinas tan importantes para la inflamación, ellos van a mediar la respuesta inflamatoria justamente secretada inicialmente por macrófagos activados, ¿no? Entonces, en sí, las interleucinas, ya no hablando solamente de las interleucinas 1, las interleucinas tienen un efecto sistémico generalizado y son mediadores de esta comunicación celular, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablábamos de esa interleucina 1, decíamos que ella va a modular la respuesta inmunológica. Por ejemplo, ¿no? en la interleucina 1, ella altera al endotelio el endotelio, obviamente estamos hablando de musculatura lisa, del endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para facilitar el pase, ¿no? Que atraviesen las células de la serie blanca y proteínas durante esa respuesta inflamatoria. Entonces, esa interleucina 1 también va a estimular la producción de proteínas. Vimos de que el hígado en la fase aguda producía proteínas. Bueno, pues esta interleucina 1 estimula esa producción. Después induce la fiebre portal, ¿no? Va a ser un termostato hipotalámico, ¿no? Digamos, la interleucina 1 es un pirógeno muy conocido e identificado en el organismo, y también esta interleucina 1 va a estimular la secreción endocrina de citocinas, ¿no? Induciendo justamente más citocinas. Y bueno, y las cininas son unas proteínas inactivas del plasma que son justamente activadas en una cascada para ellas poder producir las bradicininas. Luego tenemos las lisosimas, su nombre lo dice, son unas enzimas extracelulares que van a atacar a las bacterias. Aquí lo que vamos a ver más adelante, el complejo de histocompatibilidad principal, ¿no? que es una familia de proteínas de membrana que son justamente utilizadas para reconocer la célula. El complejo de ataque de la membrana, que es lo que habíamos visto justo antes, ¿no? Son el poro proteico de la membrana, esas proteínas de complemento que una vez activadas se van a insertar, lo que vimos en el gráfico en las diapositivas anteriores, en la membrana del patógeno. Ahí, ¿qué hacen? Crean un poro a través del cual va a entrar agua, sodio, otros iones, va a desestabilizar la célula,
se va a entumecer el patógeno y se va a alisar el patógeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos después a la perforina. La perforina en este caso son los poros, justamente los poros proteicos de la membrana que han sido, que son realizados por las células natural killer y por las células T citolíticas, ¿no? Entonces ellos están justamente anclados dentro de la membrana celular blanco, ¿no? De la célula blanco, y para permitir que las gracimas ingresen dentro de estas células. Ustedes se acuerdan que las gracimas son enzimas, ¿no? Que van a llevar justamente a la autólisis de una célula. Y después aquí tenemos el peróxido, que es un oxidante, ¿no? Encontrado justamente en los lisosomas de las células fagocíticas y los receptores de las células T, en este caso receptores de la membrana, que van a estar en estos linfocitos T. ¿Para qué? Para reconocer y ligarse a antígenos, que son los presentadores por los receptores de los presentadores de los complejos de histocompatibilidad principal. Entonces, estas son algunas señales químicas, las principales señales químicas específicas que nosotros identificamos en una respuesta, ¿no? en un proceso inmunológico, sin duda. Entonces, inmunidad adquirida, nosotros tenemos que es aquella respuesta inmune, ¿no? Adquirida en el cuerpo, ¿no? Que va a reconocer una sustancia extraña específica y va a reaccionar de forma selectiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de procesos, se considera que está mediado principalmente por linfocitos, ¿no? Por linfocitos que presentan receptores de membrana y les va a permitir reaccionar apenas a un tipo de invasor. Ahora, la inmunidad adquirida se va a sobreponer a la inmunidad innata, ¿no? Las citocinas liberadas por la respuesta inflamatoria va a atraer linfocitos para ese sitio de la reacción inmune, ¿no? Ahí esos linfocitos, ya habíamos visto antes en las sustancias químicas, obviamente van a liberar citocinas y van a incrementar esa respuesta inflamatoria. Y además esa respuesta de inmunidad adquirida puede incluso identificarse en lo que es una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La activa, por ejemplo, es cuando el cuerpo va a ser expuesto a un patógeno y va a crear sus propios anticuerpos, ¿no? Ahora, puede darse de forma natural cuando el patógeno invade el cuerpo o también de forma artificial por medio de las inmunizaciones que contienen patógenos muertos o desactivados. Y la inmunidad pasiva la observamos cuando adquirimos los anticuerpos de otro ser vivo. Ejemplo claro, ¿no? La transferencia de anticuerpos de madre a feto por la placenta. Otro ejemplo son las aplicaciones de inmunoglobulinas, que es diferente a la inmunización por bacterias, por supuesto. Y bueno, aquí en este gráfico nosotros observamos, ¿no? La respuesta inmunológica adquirida primaria, ¿no? Donde los linfocitos son las células primarias que están implicadas principalmente en este proceso. Entonces, existen, ya habíamos visto diferentes tipos de linfocitos, y estos se van a distinguir por sus receptores que están en la membrana, ¿no? Que los van a hacer específicos para un ligante en particular. Entonces, cada tipo de linfocito, ¿no? Cada tipo de linfocito, junto con otras células exactamente iguales, se puede decir que van a ir formando un clon, ¿no? Entonces, todo este proceso hacia abajo, siguiendo esta línea, ¿no? Hasta formar un clon. Ahora, en sí, todos los linfocitos van a pasar por un mismo ciclo general de vida, ¿no? En el nacimiento, cada clon de linfocito es representado por unas cuantas células, que son lo que se dice los linfocitos naturales o los linfocitos vírgenes, ¿no? Sin embargo, el pequeño
número o la pequeña cantidad de células en cada clon, obviamente no va a ser suficiente para luchar o para combatir los invasores a los cuales el organismo de un ser humano va a ser acometido. Entonces, la primera exposición al antígeno va a activar al clon apropiado, obviamente, y va a causar su división. Entonces, ahí es lo que nosotros denominamos como expansión clonal, que va a dar origen a células adicionales, ¿no? A células adicionales en el clon. Entonces, ahí ustedes identifican, ¿no? Aquí una vía y aquí otra vía. Voy a hacer acá para que ustedes vean. Una vía y aquí otra vía, ¿no? Entonces, los nuevos linfocitos que han sido formados, ¿no? A partir de esa expansión clonal, se van a diferenciar en células efectoras que van a generar una respuesta inmune y las células de memoria, que aquí tenemos las de memoria y estas de aquí son las efectoras, ¿no? Ahora, las células efectoras, como lo vemos acá, tienen una vida corta y van a morir, digamos, dentro de algunos días. Ahora, las células de memoria, por otro lado, tienen una vida más larga y van a continuar reproduciéndose, ¿no? Luego con la exposición subsecuente al antígeno, la célula de memoria va a ser activada, ahí para promover una respuesta al antígeno más rápida y más intensa. Entonces, todos los linfocitos van a secretar citocinas, ¿no? Que van a actuar en las células inmunes, en las células no inmunes, o incluso también en los patógenos, ¿no? Hay que considerar lo que habíamos visto, que dentro de estas citocinas primarias tenemos las interleucinas y los interferones, ¿no? Que los interferones, como el nombre dice, interfieren, ¿no? El interferón puede interferir en la reproducción viral en el organismo, ¿no? Y ahí se destaca el interferón alfa y el interferón beta. Estos dos interferones tienen como objetivo, ¿no? Las células no infectadas y van a activar las vías para poder prevenir, evitar o interferir en la replicación viral. Y aparte otro interferón también en todo este proceso de intervención de la producción viral, tenemos el interferón gamma. El interferón gamma lo que hace es activa macrófagos y otras células inmunes, ¿no? Incluso las que no han sido infectadas. Bueno, y entonces aquí nosotros tenemos la segunda parte, ¿no? Que aquí tenemos la respuesta secundaria, que en esta respuesta secundaria las células de memoria que ya han sido expuestas, vean aquí cómo continúan, ¿no? Estas células de memoria que ya han sido expuestas van a ser reexpuestas a otros antígenos, ¿no? Y entonces se va a expandir más rápidamente y en mayor cantidad, ¿no? Mucho más. Entonces, considerando, ¿no? Resaltando, hay tres tipos de linfocitos, los linfocitos de los que vamos a tocar ahora, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos natural killer. Los linfocitos B, habíamos visto que ellos secretaban anticuerpos o inmunoglobulinas, ellos se desarrollaban en la médula ósea y los linfocitos B maduros van a anclar moléculas de anticuerpos en las membranas de células de tal forma que estos anticuerpos van a ser receptores de superficie, ¿no? Marcando a los miembros de cada clon, como lo ven acá, ¿no? Y cuando un clon de célula B es activado, ¿no? Se produce una respuesta a esa exposición del antígeno, ¿no? Entonces, algunos incluso se van a diferenciar en plasmocitos, ¿no? Los plasmocitos, ¿qué eran? Los plasmocitos, si ustedes recuerdan, son células efectoras de los linfocitos B, ¿no? Los plasmocitos, por ejemplo, no tienen anticuerpos ligados en su membrana. En lugar de esto, ellos sintetizan y secretan moléculas de anticuerpos adicionales, ¿no? Y como lo dicen, ¿no? Justamente ellos son unos anticuerpos solubles del plasma. Y los linfocitos T que van a atacar y van a destruir las células infectadas, y los natural killers, que son las células más agresivas, son leucocitos más agresivos que van a atacar y destruir también las células infectadas. Aquí nosotros
observamos, ¿no? Vemos, ¿no? Luego de que un invasor es eliminado, ¿no? Nosotros entendemos que permanecen unas pocas células de memoria clonales, ¿no? De esta manera, en la próxima exposición al mismo antígeno, va a recibir o se va a dar una respuesta más rápida. Entonces, este fenómeno lo observamos, por ejemplo, en la cuantificación de anticuerpos en la circulación. Nosotros observamos la figura donde se muestra la respuesta del anticuerpo, ¿no? Después de una primera y después de una segunda exposición a un antígeno. En la respuesta primaria nosotros observamos, aquí está respuesta primaria, nosotros observamos que es más lenta y de menor magnitud, ¿no? Porque el organismo no tuvo un contacto previo con el antígeno, ¿no? En la respuesta secundaria, vemos que es intensificada por los linfocitos que cargan ya una memoria molecular de la primera exposición al antígeno, ¿no? Entonces, la respuesta secundaria acentuada va a ser utilizada justamente en las inmunizaciones, donde el patógeno alterado o síntesis de alguno producido en laboratorio es alterado y va a promover la formación de células de memoria específicas para este patógeno en particular, ¿no? Ahora, y si la persona inmunizada fuese posteriormente infectada por este patógeno en su forma natural, ¿esto qué va a dar? Va a dar una respuesta inmune más fuerte y más rápida. Nosotros vemos acá una manito con una abeja. ¿Qué es lo que? No voy a preguntar mucho porque no tenemos mucho tiempo, entonces yo sencillamente mejor voy a relatarles sobre esta figura, ¿no? El sentido de esta figura. Aquí nosotros tenemos una manito y una abeja, es la manito de un niñito, de un niño picado, ¿no? Un niño que es picado por una abeja por primera vez, ¿no? Los papás deberían estar más atentos, en particular a la segunda picadura, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera exposición a un factor extraño, sin duda, en este niño le va a causar una respuesta, pero va a ser una respuesta lenta, una respuesta débil del sistema inmunológico, ¿no? En la segunda exposición, en este niño, en este pequeñito que pues debe ser un infante, ¿no es cierto? Esa exposición va a poderle causar una respuesta fuerte, que incluso lo va a poder llevar a este pequeño, ya dependiendo de todo su organismo, al hospital, ¿no? Porque podría ser tan severa que incluso podría causar un shock anafiláctico justamente por estas respuestas inmunes y respuestas primarias y secundarias. Señalando entonces, ¿no? Aquí, nosotros sabiendo, ¿no? Que los anticuerpos son proteínas que son secretadas por los plasmocitos y entonces con esto nosotros reconocemos 5 clases de inmunoglobulinas que están acá. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, A, M y D. En inmunoglobulina G corresponde al 75% del ácido plasmático de los adultos. Aquí mencionamos que ellas son partícipes de la respuesta inmune secundaria, atraviesa la membrana plasmática, disculpen por la falta, ozonización de bacterias. Aquí tenemos la inmunoglobulina E, cuando los receptores, ¿no? De los mastocitos se combinan con la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina y el antígeno, ¿no? Los mastocitos se degranulan y liberan mediadores químicos, por ejemplo, como la histamina, ¿no? Aquí la inmunoglobulina A, que es encontrada en secreciones externas del cuerpo, por ejemplo, saliva, lágrimas, moco intestinal, bronquios, leche materna, ¿no? E incapacitan a los patógenos. La inmunoglobulina M muy de la mano de la inmunoglobulina D. Incluso vimos algo en lo que era grupos sanguíneos. La inmunoglobulina M está asociada a anticuerpos que reaccionan a los antígenos del mismo grupo sanguíneo, y aquí la D, superficie de linfocitos B, junto con la inmunoglobulina N. Bueno, antes de ir, nosotros aquí tenemos, ¿no? Los anticuerpos. Este es un anticuerpo. Aquí, jóvenes, tenemos un anticuerpo. Este anticuerpo es una proteína en forma de Y. Tiene 4 cadenas de polipéptidos ligados en serie en un formato con el otro. Nosotros identificamos aquí que tiene unos sitios de ligación, ¿no? Los antígenos. Tiene una región FAB. Esta es una región, pues tenemos una región FC, ¿no?
tenemos, aquí es una cadena pesada. Esta de aquí es una... Esta es una cadena pesada. Identificamos aquí lo que se denomina como una cadena leve, ¿no? El anticuerpo cadena leve. Y bueno, esta es una región del doblez, esta es la región del doblez, ¿no? Del anticuerpo. Y bueno, y acá justamente es donde se van a ligar los antígenos. Lo que nosotros reconocemos acá, lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cómo es que los anticuerpos solubles van a actuar como opsoninas, ¿no? Funciones de los anticuerpos. A ver, la mayor parte de los anticuerpos es encontrada en el plasma y la función primaria de los anticuerpos solubles va a ser ligar los anticuerpos y dejarlos más visibles a los macrófagos, ¿no? Entonces veamos este esquema de este ciclo. Nosotros acá tenemos primero activación de los linfocitos B, ¿no? Si bien la superficie de cada linfocito B va a estar recubierta por más de 100.000 moléculas de anticuerpo y sus terminaciones FC, ¿no? Lo que les he puesto acá, ¿no? Van a estar ancladas dentro de la membrana. Ahora los brazos libres, que justamente van a ser los FAB, van a permitir la ligación a los antígenos en el fluido extracelular. Entonces, de esta forma el anticuerpo activan a las células B. Los antígenos ahora delimitados activan los linfocitos B y ahí van a causar una diferenciación tanto en la célula de memoria como en la célula plasmática secretora del anticuerpo. Aquí en la segunda fase nosotros vemos cómo actúan como opsoninas. Estos anticuerpos solubles cubren los antígenos para facilitar el reconocimiento y los fagocitos por las células inmunes, ¿no? Entonces los anticuerpos no son tóxicos, pero sí ellos van a marcar a los antígenos que de otras células inmunes definitivamente van a atacarlos después. Aquí en la tercera fase se ve cómo causa el antígeno, cómo causa el agrupamiento de los antígenos y la inactivación de las toxinas de las bacterias, ¿no? Lo que dice acá. Entonces es aquí que estos anticuerpos determinan el agrupamiento de los antígenos para poder facilitar la fagocitosis. Aquí en la 4 vemos activación de células citotóxicas, de la actividad de células citotóxicas. Los antígenos delimitados por los anticuerpos utilizan la porción final FC, ¿no? Esa porción final FC, ¿no? Del anticuerpo para ligarse a otras células inmunes, como estamos viendo acá. Entonces, por medio de este mecanismo, este complejo va a poder ser reconocido por un receptor FC, ¿no? Único, y en vez de requerir millares de diferentes receptores para reconocer millones de antígenos, estos se van a vincular y activar otras células inmunes. Y aquí en la quinta nosotros tenemos, se desencadena la degranulación de los mastocitos, ¿no? Aquí los antígenos delimitados por los anticuerpos, justamente, ¿no? Activan el complemento, es decir, proteínas que van a desempeñar un papel importante en la inmunidad innata. Y aquí nosotros tenemos activación del complemento. Los antígenos delimitados por los anticuerpos activan los mastocitos, ¿no es cierto? Y así también la vía de complemento, y van a promover ¿a qué? A la degranulación y liberación de sustancias químicas que van a ser mediadoras de la respuesta inflamatoria, ¿no? Eso es en una de las funciones de los anticuerpos. Y aquí tenemos los linfocitos T. Estos linfocitos T, que son una segunda clase de linfocitos, bien sabemos que ellos se desenvuelven en el timo, ¿no? Ellos se desenvuelven en el timo a partir de unas células inmaduras que migraron de la médula ósea. Y bueno, estos van a ser responsables de la inmunidad mediada por células, ¿no? Se encuentran, que justamente se va a encontrar cuando se presentan fragmentos de antígenos en la superficie. Ahí, aquí no es cierto, en la superficie, ahí ellos se ligan a los antígenos y luego matan a la célula presentadora de antígeno, que sería una célula T citotóxica, y también secretan citocinas para intensificar la respuesta inmunológica, que sería la célula T auxiliar. Aquí, por ejemplo, en el gráfico, ¿no? Se puede ver esquematizado
como los linfocitos T, aquí tenemos el linfocito T, se une a una célula blanco por medio de receptores de células T de la membrana. Entonces, aquí tenemos los receptores de células T, ¿no? Aquí tenemos que no son, ojo, no son anticuerpos como los receptores de las células B, que ustedes se acuerdan, ¿no? Aunque sean parecidas. Entonces, cuando el antígeno se une al receptor, ¿no?, de la célula T, la célula T es activada, ¿no? Entonces, la célula T no va a poder unirse a los antígenos que fluctúan libremente, ¿no?, como lo vimos en las células B. En lugar de esto, ellas tienen que ligarse a los antígenos que están presentes o que son parte de ¿qué? De un complejo de proteínas, ¿no? Aquí tenemos de un complejo de proteínas, que justamente es el complejo de histocompatibilidad principal. Entonces, la célula que presente el antígeno, ¿no?, estos complejos, señalizan a los linfocitos T, que ellas van a estar infectadas y que necesitarán ser eliminadas. Ahora, para conversar un poquito sobre el complejo de histocompatibilidad principal, ¿no? El complejo de histocompatibilidad principal, que es una familia de proteínas de membrana que son complejas, son codificadas por un conjunto específico de genes, y este complejo de histocompatibilidad principal está presente en todas las células nucleadas del organismo, ¿no? Y es responsable por la presentación de fragmentos de anticuerpos procesados, que es lo que vemos acá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que este complejo de histocompatibilidad principal es la razón por la cual los tejidos no pueden ser trasplantados de una persona a otra si es que no se estableció una compatibilidad, ¿no? Entonces, veamos aquí cómo es que este macrófago, ¿no?, presentador de un antígeno, va a mostrar justamente fragmentos de ese antígeno sobre los receptores de la superficie. Entonces, nosotros sabemos que los antígenos libres, miren aquí, ¿no?, un antígeno libre está en el fluido extracelular, obviamente no puede simplemente unirse a un receptor de complejo de histocompatibilidad principal, ¿no?, en la superficie celular. Entonces, ahí nosotros necesitamos un fagocito que va a ingerirlo y va a digerir a este antígeno. Luego, esos fragmentos, miren, aquí está digerido, esos fragmentos, ¿no?, se combinan con el complejo de histocompatibilidad principal, MHC, y va a ser anclado en la superficie de la célula por exocitosis. Y aquí entonces el linfocito T. Los linfocitos T son precursores y se diferencian, ya habíamos visto antes aquí, ¿no?, en el timo. Aquí nosotros observamos lo que les había dicho, ¿no?, las natural killers, las células T citotóxicas y las células T auxiliares. En las células natural killer, ellos son una tercera clase de linfocitos, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Ellos son más agresivos, ellos atacan, destruyen células tumorales o algunas otras infectadas por virus. Estas natural killers actúan muy rápido que los otros linfocitos, tienen una respuesta que puede ser incluso mediada en horas, ¿no?, luego de una infección viral primaria. Estos natural killers secretan, liberan citocinas antivirales, como por ejemplo el interferón gamma, ¿no? Y entonces ellos también pueden desencadenar la lisis de células infectadas por virus, ¿no?, antes incluso que ellos puedan reproducirse. Hay un slide después, ¿no? Entonces ellas destruyen las células blanco por lisis o por apoptosis, ¿no? Y estas natural killers se pueden unir a la porción FC de los anticuerpos que habíamos visto, que recubren la célula blanco en sí. Y aquí tenemos las células T citotóxicas. Ellas igual, ¿no?, atacan, destruyen las células que van a manifestar el complejo anticuerpo del complejo de histocompatibilidad principal, clase 1. Por eso acá nosotros tenemos clase 1. El mecanismo de destrucción se puede dar de dos formas. Primero, las células T citotóxicas liberan una molécula citotóxica formada de poros, donde habíamos visto antes, habíamos hablado de estos poros, que son las grasimas que ingresan en la célula, ¿no?, blanco,
a través de estos canales que son de perforinas y ahí se da la apoptosis. Otro mecanismo de estas células T citotóxicas es que puede inducir la apoptosis por la activación del FAS, que es una proteína receptora de muerte, que está situada justamente en la célula blanco, y después las células T auxiliares, ellas no van a atacar directamente al patógeno, ¿no? Y a las células infectadas, pero lo que ellas hacen es que tienen un papel en la respuesta inmune porque secretan, liberan citocinas que van a influenciar una sobre otra, ¿no? Entonces, estas citocinas liberadas de estos linfocitos T auxiliares pueden ser también considerados el interferón gamma, así como también mencionamos el interferón gamma en los natural killers, ¿no? Y va a activar macrófagos interleucinas que activan la producción de anticuerpos y de linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y también factores estimuladores de colonias, justamente ¿para qué? Para que se produzcan leucocitos en la médula ósea y bueno, ¿no? Y con esto promovamos el crecimiento de mastocitos y los eosinófilos. Ahora, nosotros aquí, seguido de esto, nosotros vemos que tenemos moléculas de un complejo de histocompatibilidad primaria, clase 1, y la clase 2. La clase 1 es encontrada en todas las células nucleadas, ¿no? Como vemos acá. Cuando el virus o la bacteria invade la célula, obviamente va a ser digerido en fragmentos de peptidios dentro de esa vesícula, que son justamente lo que habíamos visto antes, los proteosomas. Entonces, esos fragmentos son cargados sobre unas plataformas, digámoslo así, que justamente es el complemento de histocompatibilidad principal 1, ¿no? Que está anclado en la membrana celular. Ahora, los linfocitos T, ¿no? En este caso los linfocitos T citotóxicos o los natural killers, se van a ligar a este complejo de histocompatibilidad principal clase 1, matando entonces justamente la célula para impedir la reproducción del patógeno invasor. En este otro caso, el complejo de histocompatibilidad principal clase 2, que está acá, lo pueden describir, estas son encontradas principalmente en células inmunes que son presentadoras de antígenos, de antígenos de células que son macrófagos, monocitos, linfocitos B y células dendríticas, ¿no? Entonces, cuando la célula presentadora del antígeno engloba, ¿no? Nosotros tenemos que engloba, engloba y difiere el antígeno, los fragmentos van a reaparecer en la membrana celular, como están viendo aquí, ¿no? Combinados en este caso con proteínas del complejo de histocompatibilidad principal, pero clase 2, ¿no? Este complejo, MHC2, entonces se liga y activa otras células inmunes. Jóvenes, y hasta aquí nosotros llegamos para ver finalmente solamente esto de bacteriana y esta de respuesta viral inmunológico para terminar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Vamos a ver lo que es asistencia, por favor, rápidamente.